Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo. En esta mañana queremos orar para dar comienzo a esta palabra que viene de parte del Señor para toda la congregación y para todos nuestros amados oyentes, aquellos que están conectados en este momento. Mi saludo de bendición, un abrazo que llegue y toque lo más profundo del corazón de cada uno. Padre Celestial, bendito Rey de Gloria, te doy gracias por una noche más de vida que tú nos has provisto, porque has guardado, Señor, has custodiado, Señor, en nuestra noche, y al despertar has estado allí presto para recibirnos y ofrecernos y regalarnos un día más y una misericordia nueva, Señor. Te doy gracias, Señor, en tu presencia coloco mi vida, Padre, como un instrumento tuyo en tu mano, que tú, Señor amado, usas. Pero Señor, coloco este mensaje para que sea un alimento fresco para la iglesia, Señor, que fortalezca la vida y la fe en cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por todas las personas que en este momento, Señor, pueden estar viendo esta palabra, Señor, y declaro que llegará al corazón de cada uno de ellos y que se hará vida efectiva en cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amada iglesia, en este momento yo traigo una palabra, un mensaje de parte del Señor, y este mensaje le he colocado un nombre y se llama los 4 aspectos de la fe. Y para esto quiero que vayamos a Hebreos 11:8, y dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Y dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 12, dice: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice: y se fue Abraham como Dios le había dicho, y Lot fue con él. Y dice la palabra: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, el primer aspecto de la fe en este momento es que la fe nos lleva a nosotros a tomar decisiones de alto riesgo. Dice que Dios le habló a Abraham de que saliera de su tierra, de su familia, de su parentela, a la tierra que Dios le iba a mostrar. La fe de Abraham lo lleva a tomar una obediencia a Dios sin dudar en algún momento cuál sería la tierra. De pronto Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos estaba situada a 233 kilómetros al sureste de la antigua Babilonia. Dice que allí la educación estaba bien desarrollada, había un buen auge en la economía, pero era una tierra de pronto fértil. Pero dice que también allí adoraban a Naná. El dios Luna era una deidad pagana. Y dice que las casas tenían en las paredes una serie de ídolos. Era una ciudad idólatra. Y de allí es donde Dios llama a Abraham a que saliera a la tierra donde Dios le iba a mostrar, y era una tierra de bendición. Pero él sale con Lot. Y en ese salir, de pronto comienzan a caminar, a avanzar. Y yo quiero decirte de que Abraham estaba arriesgándose, dejando sus posiciones, su familia, dejando de pronto todo lo que había logrado tener allí, lo que había trabajado en esa tierra de Ur de los Caldeos. Y dice la Biblia que él sale con una fe, con una seguridad de que Dios estaría con él y que Dios lo iba a respaldar, que Dios no lo iba a dejar en vergüenza y Dios no lo iba a dejar en la mitad del camino. Para nosotros,
La fe hay que entenderla como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros debemos de también tomar esas decisiones de riesgo, sabiendo de que cuando Dios nos habla, las palabras que Él nos dice, ninguna va a caer a tierra, son palabras que se cumplen y que nuestra vida siempre estará fundamentada en una obediencia a Él, porque a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Entonces, Abraham estaba allí siguiendo la palabra que Dios le había dado, la orden que Dios le había dado, sin saber a dónde ir. Y lo que dice acá también en Hebreos 11 y el versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice, porque esperaba, mire lo que esperaba Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba, él tenía la certeza, la convicción de que lo que Dios le había hablado se iba a cumplir. Nosotros, cuando comenzamos a caminar en una fe, tenemos que entender de que siempre, tomados de la mano de Dios, Él siempre nos estará guiando a todo camino de verdad. Aquí Abraham sale sin saber a dónde ir, pero sale con la dirección de Dios. Esa es una decisión de alto riesgo. Si en este tiempo Dios nos pidiera algo así, mi pregunta es, ¿obedeceríamos nosotros? ¿Saldríamos dejándolo todo por seguir al Señor, por obedecer a una orden, a un mandato de Él? Pues ese es uno de los aspectos de la fe. Es que nos lleva a nosotros a tomar decisiones de alto riesgo. La fe en un creyente se puede ver aún en los momentos más difíciles, en las circunstancias, en los desiertos, es un tiempo que Dios nos permite para probar nuestra fe. Y uno dice, pues es que como contradictorio, como bueno, Dios está conmigo, Él siempre está conmigo, Él nunca me deja, pero ¿por qué paso por un momento difícil? ¿Por qué vivo una circunstancia tan adversa que yo no la quiero vivir? Porque es que en medio de esa circunstancia Dios está formando algo en nuestra vida. Y nosotros debemos de tener una fe de que si Dios nos permite pasar esa situación difícil, es porque Él quiere que nosotros crezcamos aún más en esa fe, en ese conocimiento de Él, en saber de que lo tenemos a Él y que Él es nuestro Padre y de que Él no nos va a dejar a nosotros solos ni nos va a dejar huérfanos, que Él estará con nosotros y Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días de la vida. Entonces, en esa fe nosotros debemos de entender que como cristianos aprender a tomar las decisiones correctas, aprender a tomar decisiones correctas. ¿Y cómo yo tomo una decisión correcta? Cuando aprendo a conocer la perfecta voluntad de Dios, cuando conozco su palabra, porque su palabra es el manual del creyente y en su palabra están escritas todas aquella clase de promesas que necesitamos nosotros en todos los días de nuestra vida. Tú necesitas una promesa para poder fortalecerte en el Señor. Siempre las promesas de Dios vienen con una condición. Y nosotros tenemos que primero obedecer a la condición para poder recibir la promesa. Entonces, por lo menos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo va a ser salvo toda nuestra familia, toda nuestra parentela? Creyéndole a Dios. Cree en el Señor Jesucristo, es una condición. La Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y Él nos defiende. ¿Alrededor de quién acampa? Su presencia, de los que le tememos a Él. Allí Dios estará mirando y examinando nuestra fe, de qué calibre está mi fe, para tomar una decisión, para salir a un lugar. Que el Señor te envía a alguna parte, pues Dios tiene su tiempo perfecto para movernos, para movilizarnos. Que Dios te dice a ti, vas a emprender este negocio, vas a tomar la decisión correcta. ¿Pero cuándo? En el tiempo perfecto de Dios. En la fe hay momentos de espera.
estar quietos, esperar en el Señor y saber que yo soy Dios, Él nos dice. Entonces, en esa fe, cuando el momento está un poco difícil, cuando la situación está en contra nuestra, allí debemos de aprender a quietarnos para poder tomar una decisión correcta, porque en la decisión Dios te entregará las estrategias. Él nos dará las instrucciones. Hay algo y es que Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Josué era, Josué, yo ya hice mi parte, ahora te toca la tuya. Y es lo que yo te quiero decir en esta mañana, Dios ya lo hizo todo, completo, perfecto. Ahora nos toca a nosotros caminar y dar esos pasos de fe, tomar decisiones de riesgo, pero las decisiones las vas a tomar cuando tu vida en el Espíritu se aquieta en la presencia de Dios. Porque cuando nosotros nos aquietamos en Él, le conocemos a Él, Él nos va a mostrar el camino correcto, la dirección correcta, el tiempo perfecto para tomar una decisión. Entonces, nosotros, el futuro no solo va a depender de las oportunidades que tengamos en la vida, sino que también de las decisiones que nosotros tomemos en el momento de esa oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, pero tenemos que saber nosotros cómo estamos delante de Él. Si realmente es una oportunidad que Dios me está dando, me está mostrando en un tiempo oportuno. Yo pienso que cuando Dios le habló a Abraham, Abraham estaba con su familia, tenía sus ganados, sus terrenos, estaba bien acomodado y reposado quizás en Dios, y allí Dios le habla. Y él en ningún momento cuestionó a Dios ni le dijo, bueno, pero si tú me vas a sacar de acá, de mi ciudad, donde tengo comodidad, pues por lo menos mostrame a dónde me vas a llevar. No, en ningún momento Abraham le dijo esto al Señor. Dice la Biblia que él salió y salió con su sobrino Lot. Y Dios comenzó a multiplicarles los ganados. Ya no tenían como un espacio, así de que ellos determinan una decisión y se dividen, se apartan uno del otro. Y después de que ellos se apartan, miren lo tremendo de esto. Dios en el libro de Génesis, quiero que vayamos un momento a Génesis. Le dice Dios a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Serás qué? Bendición. Entonces, Dios le había hablado a Abraham de la bendición. Pero cuando Dios le habla a Abraham acerca de lo que realmente era la bendición, cuando se aparta de Lot, cuando él se aparta de Lot, entonces allí es donde Dios le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Ahí le estaba mostrando la magnitud de la bendición que ya Dios le había declarado a él, de lo que Dios había decretado hacer con él. Entonces, Dios le había dicho a él de que saliera y le había dicho sal de tu parentela. No le dijo sal con tu parentela. Sin embargo, él sale con Sara, sale con Lot. Pero cuando ya se aparta de Lot, su sobrino, es cuando Dios le muestra la grandeza de la bendición. Cuando Dios nos da ese camino para seguir en la toma de una decisión, Él va a tener el control, el cuidado, y Él nos va a respaldar en toda decisión que nosotros emprendamos, pero guiados por su Santo Espíritu, tomados de su mano, sin cuestionar, sin dudar, sin de pronto tomar una decisión en la carne.
o tomarla en los sentimientos o en las emociones. Porque es que el reino de Dios no se mueve con sentimientos ni con emociones. El reino de Dios se mueve con el poder del Espíritu Santo. Cuando hay un corazón contrito y humillado, en obediencia a Dios. Entonces, él escoge salir de su tierra y de su parentela y logra lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había prometido, lo alcanzó. Pero otro aspecto de la fe es que la fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Y entonces, dice la Biblia en Génesis 12, y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, dice que Abraham salió por una ruta de casi cerca de 2.400 kilómetros de distancia. Y él lo recorrió alimentado por su fe. El sueño de él era ampliar sus horizontes. Tal vez de pronto nunca había recorrido tal distancia, pero esta vez se movió en razón de que creía que encontraría la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice en Hebreos 11:10. Él estaba seguro de que había un lugar, de que había una ciudad que Dios le tenía preparada. Nosotros, en este otro aspecto de la fe, es que Dios nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Hay algo más que está en la agenda de Dios para tu vida, para tu ministerio, para tu familia, para tu sueño, para tu proyecto. Hay algo más que Dios te va a dar. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es la que te enriquece y la que no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es una bendición completa. La bendición de Dios te lleva a dar pasos de fe. Para el creyente, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que aprender a caminar y avanzar, porque la fe sin obras es muerta. A dar esos pasos de fe sabiendo de que Dios va a ensanchar tu camino, de que la promesa que Dios te ha dado es una promesa que se cumple, porque sus palabras son vida, sus palabras son verdad. Las promesas en Dios son en Él sí, en Él son amén. Y nosotros tenemos que saber de que hay un destino nuevo, de que hay un designio de Dios para nosotras, para nosotros, para la iglesia, para la familia, para tu casa, para tu parentela. Dios tiene ya el diseño trazado. Dice que Abraham estaba avanzando porque él creía en que había una ciudad que ya Dios la tenía preparada, la tenía destinada para él. Era necesario que él saliera de la idolatría, la ciudad de la idolatría, para nosotros poder ver la manifestación de la gloria de Dios. Debemos primeramente comenzar a renunciar a toda idolatría. Hay cosas en nuestro corazón que quizás están idolatrando. Hay cosas que quizás estén primando más que la presencia de Dios. En este momento, en este tiempo, mucha gente está esperando que Dios traiga una respuesta y que la traiga pronta, que la traiga ya. Pero ¿sabes algo? Nosotros tenemos que aprender a conocer quién es Dios a través de nuestra vida. Tenemos que saber de que Dios sigue obrando su perfecta voluntad. Dios había establecido una promesa en Abraham y le había dicho: a ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pues yo te quiero decir en esta mañana, tu familia es bendita porque hay una promesa decretada por Dios. No importa
lo que tus ojos físicos puedan estar viendo. Es que la fe se mueve en el campo espiritual. La Biblia dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Yo tengo que caminar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne me llevan a ver que quizás la familia todavía, algunos no caminan con el Señor. Quizás usted donde está, usted está de pronto teniendo un problema con algún hijo que de pronto todavía no haya buscado la presencia del Señor, de pronto está perdido en la drogadicción, una hija quizás en la prostitución, apartados quizás allá participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Tus ojos físicos estarán quizás viendo esta situación y usted ha estado clamándole a Dios y le ha estado pidiendo, pues yo te vengo a decir en esta mañana que si tú le dices a Dios que aumente en ti la fe, comienzas a verlos con los ojos espirituales y comienzas a ver en el espíritu que tu familia está en la mano del Padre y que lo que está en la mano del Padre nada ni nadie lo puede arrebatar. Que si están en la mano del Padre serán invisibles ante toda trampa, ante toda mentira del enemigo, pero serán visibles por Dios para tú declarar sobre ellos salvación, consagración, santificación, para declarar el llamado de Dios en la vida de tu familia, de tu descendencia. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Pues tenemos que apropiarnos de esa promesa en Dios. Pero yo te digo, la fe se mueve a través de las circunstancias. Porque lo que tus ojos físicos están viendo, lo ves en la carne. Pero lo que tu espíritu te lleva a ver es, la fe es ver lo que no es como si fuese, y los vas a ver rendidos a los pies de Jesucristo. Los vas a ver sirviéndole al Señor, y los postreros serán primeros. No tengas temor que si tu familia todavía no ha caminado con el Señor, pues en este tiempo yo te traigo una buena noticia, y es que Dios está obrando en su secreto divino. Y lo dice la palabra, que Él está haciendo cosas nuevas que pronto va a salir a la luz. No la conoceréis, pues otra vez Dios abrirá camino en el desierto. Este es un desierto el que se está viviendo. Es un momento quizás de soledad para muchos. Pero sabemos de que Dios allí está haciendo algo nuevo, de que Dios está trabajando y que en el momento menos esperado nos va a sorprender, te va a sorprender, y Dios siempre va a llegar a tiempo con tal de bendecir tu vida. Tenemos un Dios que tiene todo poder. Y tenemos que saber de que la fe nos va a llevar a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Tu jornada de oración, de más búsqueda de su presencia, de más estudio de su palabra. Dice que Abraham recorrió más de 2.400 kilómetros y sin saber a dónde ir. Qué tremendo. Caminar, avanzar, sin detenerse. Y Dios tener preparada la ciudad, el lugar correcto. Dios siempre te llevará a camino de bendición. Y siempre donde Dios te coloca, donde tú estás, no vayas a pensar que estás en el lugar incorrecto. Estás en el lugar correcto, porque allí donde estás Dios te necesita. Allí donde estás hay un sediento, hay un hambriento por conocer de Dios. Allí en esa familia que tú naciste, a Dios le permitió que tú nacieras dentro de esa familia. Y esa familia también será bendecida por el Señor. Y tus hijos y mis hijos, dice la Biblia, son herencia bendita del Dios Altísimo. Y tengamos la fe, la seguridad de que tus oraciones han llegado a la habitación del cielo, al lugar santísimo, al secreto de Dios. Y que de allí viene la más grande respuesta para ti. Y que tu respuesta viene de camino y que quizás tú no la veas todavía. Porque Dios todavía sigue trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque Dios todavía sigue probando nuestra fe. Porque Dios quiere que tengamos más fe, porque sin fe es imposible agradarle a Él. Tenemos que agradarle a Él en toda nuestra manera de vivir, de actuar, de pensar. Tenemos que ser
adoradores de su presencia. Voy a mirar el tercer punto, el tercer aspecto de la fe. La fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. Dice que tanto para Abraham y como para Sara, esto está en Génesis 17, está desde el 1 al 27, no lo voy a leer porque es un poquito largo, pero para Abraham como para Sara tener un hijo era no solamente un imposible, sino que también era un absurdo dada la edad de todos dos, y además había algo más que sumarle, era la esterilidad de Sara. Pero la persona de fe no cree solamente en los hechos, sino que mediante su plena confianza en Dios espera que suceda lo humanamente imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Sara, cuando escuchó y la palabra de Dios, Sara le dio risa. Y luego Dios viene y le pregunta a Abraham, bueno, ¿por qué se rió Sara? Nosotros no debemos de dudar a lo que Dios haya hablado y haya decretado en nuestra vida. Y si hay promesas en la palabra para tu familia, esas palabras y esas promesas se van a cumplir en el tiempo perfecto de Dios. Dice que Dios obra en medio de lo imposible. Cuando Dios le habla a Abraham y a Sara de que le daría descendencia, y haré de ti una nación grande, y que bendeciré y serás de bendición. ¿Qué hace Sara? Sara mira la circunstancia y ve su esterilidad, ve su edad. Ya no había ninguna opción. Y Abraham, y a hombre de casi 90 años, sabe hacerle hijo. ¿Y qué hace Abraham y qué hace Sara? Tratan de ayudarle a Dios. Dios no necesita que le ayudemos. Dios no necesita de nuestra ayuda. Nosotros sí necesitamos de Él. Y Él les habló una palabra para que la recibieran en el espíritu. Pero en ese momento Sara se mueve en la carne y va y trae a Agar, la egipcia, y se la hace llegar a Abraham. En otras palabras, es como si Sara hubiera metido a Agar a la iglesia, meter la carne a la iglesia. Cuando tú obras en la carne te va a dar fruto. El fruto de una palabra no entendida por Sara la llevó a que Agar tuviera un hijo de Abraham, le colocaron por nombre Ismael, y hasta el día de hoy hay conflicto, hay problema, por una palabra de pronto no recibida en el espíritu, por de pronto en ese momento no tener la fe, la suficiente certeza de que lo que Dios había hablado, y Dios le había dicho, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Es que para Dios no hay absolutamente nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios ha hablado una promesa, si Dios te ha dado una palabra profética para ti, para tu casa, llega el momento donde esa palabra va a tener un tiempo de madurez, un tiempo de gestación, pero un tiempo de cumplimiento también. Esa palabra será engendrada en un espíritu del hombre que esté conectado con Dios. Sara mete la carne a la iglesia. Nosotros no podemos movernos porque la carne me impulsa a tomar decisiones equivocadas. De pronto en mi afán, en mi querer, en mi deseo, tomar una decisión. Y la Biblia dice que aún Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Pero si mi decisión no está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, yo no puedo culpar a Dios y decir, entonces Dios, ¿por qué no me detuvo? O ¿por qué Dios no me colocó un tropiezo para yo no haber tomado esta decisión, para yo no haber hecho esta inversión, para yo no haberme casado con la persona equivocada? ¿Por qué Dios no me detuvo? Porque no, es que Él concede la petición de tu corazón. Pero es que nuestras peticiones tienen que estar siendo centradas en la perfecta voluntad de Dios. Y tener la fe de que cuando yo me muevo en el tiempo de Dios, cuando yo me muevo en su palabra, cuando yo me muevo en su decreto y en su estatuto, entonces voy a tomar una decisión correcta. Aquí dice que la fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. Aquí Abraham tenía que esperar, tenía que creerle a Dios. Entonces,
Tener esa confianza de que Dios va a hacer lo humanamente posible. La fe va mucho más allá de los hechos. La fe da por sentado de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. La fe es una solemne confianza en Dios, en lo que Dios ha dicho, en razón de su carácter y de su naturaleza. Dios nos ha hablado, Dios nos ha declarado palabra. Y Dios no miente. Y lo que Él ha hablado, tienes que creerlo. Tienes que asimilarlo y tienes que recibirlo en el Espíritu. Porque la palabra que sale de la boca de Dios, comienza Dios a traer un proceso en nuestra vida. Y uno de esos procesos a veces son momentos difíciles. Pero allí es donde tenemos que afianzarnos nosotros en el Señor, para aprender a esperar el cumplimiento de esa palabra que Él ha decretado a cada uno de nosotros, a tu familia. Tu familia está determinada por Dios. Hay un destino trazado de Dios sobre tu familia. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y cuál es la fe que debes de tener en este momento? Señor, te doy gracias porque creo en esa palabra que tú estableciste hace más de 2000 años para mi vida. Y creo en esa palabra de que ninguno de mi familia, de que ninguno de mis hijos quedará postrado en el desierto de la ignorancia, de la perdición, de que en ellos vendrá un espíritu que los va a mover. Y el Espíritu de Dios les inquietará. Y ellos son salvos por la gracia de Jesús. Eso es fe. Eso es fe, apoyarte y creer a su palabra. Es saber de que está escrito. Lo que pasa al creyente es de que no reclama las promesas. Y no reclama las promesas porque están viendo más en lo físico, en lo natural, en lo humano, más que en lo espiritual, más que en el poder de Dios. Es que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Que quizás el médico te ha dado un diagnóstico y los médicos le dan a las enfermedades nombres. Y dicen, esta enfermedad se llama cáncer, esta enfermedad se llama Alzheimer, esta enfermedad se llama artritis. Y la persona vive enferma, pero yo te vengo a decir de que la Biblia dice de que aunque los médicos estén dándole diagnósticos y respeto a la medicina, y es así, ellos conocen y saben diagnosticar una enfermedad. Pero la Biblia dice que hay un nombre sobre todo nombre y es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y cuando tú tienes esa fe de que ese nombre que es Jesucristo obra a tu favor, le dices a la enfermedad que tiene que soltar tu vida, que tiene que soltar tu cuerpo, que tiene que soltar a tu familia. Entonces vendrá la mano de Dios y restaurará completamente la salud de tu familiar y de tu persona. Eso es fe. Creerle a Dios, tener la seguridad de que Él obra. En su obra extraña, obra, en su operación, extraña operación, Él sigue obrando. Y Él en este tiempo está obrando y quizás usted esté diciendo, yo quiero que Dios me dirija, que me diga algo. ¿Sabes algo? Hay momentos en los cuales Dios guarda silencio. Aún dice en la Biblia, aquí en Deuteronomio, te lo voy a leer un momento. Dice en Deuteronomio 29 y el versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Pero miren lo que dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que de pronto nosotros queremos conocer y solamente le pertenecen a Dios. Yo le pido a Dios las que son reveladas. Dice, las reveladas son para mí, para mis hijos, para mi descendencia. Pídele a Dios la revelación de su presencia, que Dios se revele, se manifieste, que Dios le hable a tu familia
Y tenga esa fe de que Dios le hablará en visiones, en sueños, en revelaciones con su palabra, de que Dios coloque mensajeros por todos los caminos donde ellos vayan, que el Espíritu Santo los sature. Tenga fe de que la palabra nunca volverá vacía, de que cuando tú le has hablado a tu parentela, a tu familia de la salvación, de que tú le has hablado de que Cristo viene pronto, de que le has hablado de que pronto la iglesia será arrebatada de la iglesia, cree que esa palabra no volverá vacía y cree de que si viene el arrebatamiento, te vas tú y te vas con toda tu familia también. La fe es ver de que Dios obra cuando el hombre ve las cosas imposibles. Cuando tú ves que todo está perdido, que los caminos se cerraron, que las puertas se cerraron, es allí donde Dios dice, ya, hasta aquí llegaste tú. Hasta acá te determinaste y de aquí dices, no sabes para dónde ir, no sabes qué vas a hacer, no sabes qué decisión vas a tomar. Es allí donde Dios dice, ahora yo voy a comenzar contigo, ahora voy a comenzar con tu familia, ahora cuando tú ya no me estás queriendo ayudar, sino que me vas a dejar obrar, allí voy a obrar. ¿Cuándo Sara y cuándo Abraham tuvieron a Isaac? Isaac de 100 años. Y viene el hijo de la promesa. Entonces, tenemos que saber de que Dios es el mayor garante de la palabra que ha salido de su boca. De que sus palabras son vida, son verdad. Y se hacen vida para nosotros. Mire, yo estando en Ecuador, pasando la cuarentena allá, y Dios me habló y me dijo, hija, yo te sacaré en victoria de esta nación. Y no habían vuelos humanitarios. Era imposible. ¿Y cuánta gente solicitando un vuelo? Y Dios me sacó en victoria y me tenía preparado el sitio en Bogotá. Todo lo tenía planeado, aún sin haber transporte intermunicipal, ni de una ciudad para otra. Dios ya me tenía organizado el transporte que me traería. Yo solamente aprendí a esperar en el Señor, a descansar en el Señor. Imposible para el hombre, era imposible. Las fronteras cerradas, no había vuelo, no había transporte, no había nada. Pero Dios me sacó en victoria porque Él me lo habló. Y yo le creía a Él, a esa palabra. Yo le creía a Dios de que la palabra que había salido de la boca de Dios, esa palabra se iba a cumplir en mi vida. Y esa palabra se cumplió. Y por eso hoy yo te estoy predicando acerca de los 4 aspectos de la fe. Y es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que le creamos a Él de que Él es más que suficiente. Y Él es todopoderoso. El 4 aspecto de la fe es que la fe nos lleva a entregarlo todo. Y esto está en Génesis 22, 1, 19. Ya todos conocemos el relato de Abraham. Sabía que iba a sacrificar a su hijo. Pero qué tremendo es que me llama a mí tanto la atención de cuando Abraham va a sacrificar el hijo. Él se había afianzado en la palabra que Dios le había establecido, de que haría de él una nación grande, de que lo iba a bendecir. Y miremos acá, dice en el capítulo 22 de Génesis y el versículo 5, y esto es lo que me llama a mí la atención. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Habló una palabra Abraham en fe. Se fue solamente con el hijo, con Isaac. Dejó a los criados. Pero él declaró, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces,
¿Qué entendemos nosotros con esta palabra? Él se fue y colocó la leña sobre el muchacho. Y llegaron al lugar del sacrificio. La fe nos lleva a nosotros a entregarlo todo. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Él en este momento y aún en este tiempo está esperando que nosotros hagamos? Hay que entregarlo todo. Y dice que ellos iban a adorar. Porque el cristiano de fe es un cristiano que se convierte en un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Él salió con el hijo, obedeció, iba a ir al lugar donde iba a ir a sacrificar a Isaac, pero habló una palabra certera, una palabra de fe, una palabra creíble, una palabra que los criados dijeron, no, bueno, pues van a ir a adorar, vamos a quedarnos acá esperando. Porque Abraham en ese momento, si se llevaban los criados, entonces habría una duda, no iba a haber de pronto quizás el cumplimiento de un milagro. Y Dios le había hablado, era que se fuera él con el muchacho. Entonces, toda esperanza en Abraham de ser padre de multitudes quizás iba a quedar arruinada. Y de pronto él estaría pensando, bueno, me pide Isaac, me lo da como un milagro. De 100 años soy padre y ahora me lo pide. Y entonces la promesa, otra vez Abraham no cuestiona a Dios. Otra vez no le pregunta, bueno, pero si me lo diste y me diste una promesa de que vendría una gran descendencia y entonces, ¿ahora me lo pides? No. Abraham sale con el muchacho y sale para sacrificarlo. Un cristiano convencido de saber con seguridad a quién está creyendo, lo entrega todo. Si tú le estás creyendo a Dios, estaremos dispuestos a sacrificar muchas cosas, a entregarlas a Dios. Simplemente un cristiano que le cree a Dios obedece a un mandato establecido por Él. No cuestiona a Dios en ninguna manera, en ninguna forma. Entonces, la fe no se detiene a reparar en lo que da, sino en las razones por las que damos. Y nuevamente te digo, pregúntate, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? El tiempo, el que le entregues toda tu vida, todo tu corazón. ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? No es tanto lo que uno cree, sino lo que uno hace. Y si lo que creemos no nos va a llevar a hacer algo, entonces ¿para qué lo creemos? Si tú crees de que si tú le testificas a tu hijo una palabra, de que si tú le predicas esa palabra se va a hacer vida en el corazón de él, pues predícasela. Si tú crees de que colocándole tropiezo a tu hijo para el pecado va a causar un efecto de bendición en él, pues colócale el tropiezo. No solamente es créelo, también tienes que hacerlo. Porque la fe sin obras es muerta. La fe nos lleva a obrar a nosotros. En toda situación, en toda circunstancia, la fe nos lleva a nosotros, ¿qué? A avanzar y a no detenernos. La fe es la capacidad que el Espíritu Santo da para que creamos lo que Dios nos da y esa fe nos va a afirmar en su palabra. Nosotros tenemos
que pedirle a Dios que aumente en nosotros esa fe y tener una fe creadora de milagros. Si sabes una cosa, en tu boca hay un milagro, pero te hace falta confesarlo, y si lo confiesas, lo vives, y si lo vives, lo disfrutas, y si lo disfrutas, agradas a Dios. Eso es fe. Cuando nosotros vemos a Elías diciéndole acá, usa tu carro porque una lluvia grande se oye, él declaró una palabra en fe sabiendo que 3 años y medio sin llover sobre la tierra, pero él declaró una palabra en fe, y luego ¿qué hizo? Dice que fue y postró su rostro en tierra. Lo que quiere decir es que cuando tú declaras una palabra en fe, vas a obrar y vas a doblar tu rodilla, a adorar la presencia de Dios, a tocar el manto del Señor, sabiendo de que Él va a traer la respuesta a lo que tú ya has declarado, porque la palabra confesada tiene todo poder. Si tú confiesas qué es lo que está saliendo de tu boca, lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, entonces habla palabras de fe. Confiesa las promesas de Dios. Él es tu pastor y nada te faltará. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero hay gente que tiene temor inclusive aún a salir y dice, no, yo tengo temores. Él guardará tu salida y tu entrada. Él es tu refugio, tu socorro, tu pronto auxilio. Decláralo en fe y así lo vas a vivir y lo vas a disfrutar. Es que tener a Cristo en nuestra vida lo tenemos por fe, porque lo recibimos por fe sin haberle visto. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y lo recibimos en esa fe. Entonces, si Él habita dentro de nosotros, nuestra boca tiene que declarar palabras de bendición, palabras de vida, palabras de madurez, palabras de crecimiento. ¿Qué es lo que sale por tu boca? Porque lo que está en tu mente es lo que te controla y es lo que te domina. Lo que está en tu mente es lo que te dirige. ¿Qué palabra hay en tu mente y qué palabra vas a expresar por tu boca? Si tú le confiesas a tu hijo, tú vas a ser un adorador. Eres un adorador del reino. Eres un adorador del reino. Y vas y te postras delante de Dios. Y le adoras. Y le agradas a Dios. Y le sirves a Dios sin cuestionarlo. Sin decirle, Señor, ¿hasta cuándo llevo tantos años esperando por Él? ¿Sabes una cosa? Tu respuesta está pronto a llegar, a tocar la puerta de tu casa. Pero Dios quiere examinar el calibre de tu fe. Dios quiere mirar a ver cómo te estás moviendo. Que emprendiste algo. Dios no te va a dejar en vergüenza. Él no te va a dejar en mitad del camino. Fe es ver lo que no es como si realmente hubiera sido ya realizado por Dios. Para mí, yo he enseñado, para mi fe es ver la respuesta anticipada. Antes de que ustedes clamen, Dios ya habrá oído. Antes de que nosotros le pidamos, ya Él tiene preparado todo. Dios le dijo a Josué, meditarás en este libro de la ley y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación de la palabra, el ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Le estaba diciendo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es que estaba creyendo la palabra que Dios le había dicho a Josué, que pasara con ese pueblo y que pasara en Jordán. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué, yo ya hice mi parte, ahora te toca a ti. Y Josué tenía que venir a cambiarle la mentalidad al pueblo y hacerles saber de que la tierra realmente era una tierra de bendición. Josué tenía que enfrentarse a gigantes, tenía que enfrentarse a ciudades amuralladas. Pero él tenía la fe de la palabra que Dios le había dicho. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nosotros tenemos palabra que Dios nos ha entregado. Abraham, vemos a Elías declarando la palabra.
Y luego, mira, ¿sabes una cosa? Yo quiero decirte algo en esta mañana, que yo sé que te va a servir. Cuando tú declaras una palabra en fe, tú declaras la salvación sobre tu hijo. Ahora, cree de que Dios va a obrar en el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de quien sea, de tu vecino, de quien sea. Tú le crees a Dios. Pero siempre que tú has declarado la palabra, vas a adorar a Dios, vas a rendir tu vida, vas a humillarte en su presencia. Vas a darle gracias a Dios por esa palabra que tú declaraste en fe. Siempre habrá alguien en tu camino que va a quererte hacer dudar. Elías le dice al criado, a Giezi, ve y mira qué ves. Y el criado vino, dijo, yo no veo nada. Nada. Ay, ¿qué le dice Elías? Elías no se retrató de la palabra que le había dicho acá. Este criado no ve. Este criado ni entiende. Lo he tenido como criado, ha caminado conmigo de un lado para otro. Pero este criado no conoce a Dios. Habrá alguien siempre que te va a traer dudas. No, pero tu hijo se anda en las drogas. Es hasta de pronto lo maten por allá. Pero es que tu fe lo ve salvo y lo ve rendido a los pies de Cristo y lo ve en la mano del Padre. Eso es fe. Y luego Elías le dice al criado, vuelve 7 veces hasta que viera, hasta que entendiera. Y luego viene el criado y le dice, veo una nube como la palma de una mano que sube del mar. Una pequeña señal es lo que nosotros necesitamos para ver una gran bendición de parte de Dios. Se necesita que aquellos que también toda tú les hables con una palabra de autoridad. Porque si Elías le había dicho acá, use tu carro porque una lluvia grande se oye, él estaba declarando una palabra profética y sabía de que lo que había declarado, él estaba tomado de la mano de Dios y Dios no lo iba a dejar en vergüenza. Así de que el criado tenía que también que creer y tenía que volver hasta que sus ojos lo vieran. Porque sus ojos espirituales estaban vedados. Tenía una venda puesta, no veía, no le resplandecía. Muchos quizás se vayan a atravesar en tu camino, a traerte una palabra de duda, a traerte una palabra de incertidumbre, a decirte no vas a poder lograr ese proyecto, ese sueño no lo vas a alcanzar. Pero yo te digo, únete a gente de fe, porque cuando dos se unen en la tierra, lo que se ata en la tierra será atado en el reino de los cielos, y lo que se desata en la tierra se desatará en el reino de los cielos. Cuando dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, será hecha por nuestro Padre Celestial. Únete a gente de fe, camina con gente de fe, afiánzate en la palabra de Dios. Abraham salir de Ur de los Caldeos, dar pasos de fe, avanzar sin detenerse. Moisés cruzando el mar, lanzarse al mar, estaba allí, estaba el enemigo detrás. Pero Dios le había prometido a Moisés. Y allí Moisés clama a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Y qué tienes en tu mano? Allí tenía la vara. Ahora dile al pueblo que marche. Y se ocurre el milagro. Y pasa y ocurre el milagro sobrenatural. Es que nosotros tenemos que aprender a salir de lo natural y caminar en lo sobrenatural de Dios. Y saber de que Él sigue obrando. Y que en el momento menos pensado te va a visitar. Y va a visitar toda tu familia. Miremos nosotros también a un Jairo. Cómo él persiste. Aunque haya muerte. Aunque haya muerte. Y aún allí estando María y Marta. ¿Y qué le dice el Señor a Marta? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Jairo persistió. No, pero mire, no molestes al maestro, ya tu hija murió.
tenía la certeza de que Jesús la iba a resucitar. Este es un tiempo donde Dios va a traer una resurrección en toda tu vida, en todos tus sueños. Dios va a traer una resurrección y Él va a resucitar, trayéndote la respuesta a todas tus oraciones. Tus oraciones no son en vano. Tus oraciones han llegado al corazón de Dios. Así de que solamente te digo hoy, créele a Dios. Porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Cómo Noé construyó un arca? Creyéndole a Dios. ¿Y de qué tamaño la hizo? Y le obedeció a Dios, y entre las parejas de los animales. Y entró él con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y cómo vino el diluvio y se llevó todo. Sabe que de pronto pasarán muchas cosas para mucha gente. Pero tú y yo estamos en las manos del Padre, estamos en las manos de Dios. Estamos en el tiempo de Dios, en un tiempo perfecto de Dios, para seguirle creyendo, para seguir afianzándonos en su palabra, para creer de que las palabras que Él ha declarado en nuestra vida, esas palabras vienen con el tiempo del cumplimiento. Dígale al Señor hoy que le aumente la fe, que si has desmayado en esa área de tu vida, vas a decirle, Señor, quiero moverme por el Espíritu. No por lo que mis ojos físicos vean, no por lo que mis oídos estén escuchando aquí en la tierra, sino porque yo quiero oír tu voz, porque yo quiero ser guiado y dirigido por tu Santo Espíritu, porque quiero tener esa fe y esa certeza de que hay un designio tuyo con el cual tú me colocaste en la tierra y con el cual tú me diste una familia. Que tú le creas a Dios de que tus hijos son bendición para ti, de que no importa lo que ellos estén haciendo en este momento, pero si Dios te permitió tener esos hijos, es porque esos hijos también van a llegar al conocimiento de Dios y de su palabra. Oremos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en este día. Exalto tu gran misericordia, tu favor, tu poder. Te doy gracias por esta palabra y te pido que haya caído en tierra fértil y abonada, que tenga un tiempo de madurez y de crecimiento, Señor, que aumentes la fe en cada uno de nosotros para seguir viendo el cumplimiento de tus promesas, seguir apropiándonos de tu palabra, seguir creyendo lo que tú has declarado a nuestra vida, Señor. Padre, gracias por esos hijos, Dios, que quizás en este momento hayan algunos que todavía no te sirven, todavía no te buscan, pero Dios, sabemos de que tú estás obrando tu perfecta voluntad con tal de atraerlos hacia tu corazón. Atráelos en pos de tu presencia, Señor. Te pido que les hables, que les ministres, que sanes y que restaures, que vivifiques tu presencia en el corazón de cada uno, Dios. Te doy gracias en esta hora, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Te pido, Dios, que nos dirijas en esta semana, que nos conduzcas bajo la guía divina de tu Santo Espíritu, Señor, que nunca nos apartemos ni a izquierda ni a derecha de tu presencia, sino que caminemos siempre, Señor, y que siempre tengamos y coloques en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, de ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te doy gracias, Señor, por la iglesia, por el ministerio profético, poder, gracia y unción. Padre, bendice a todos mis hermanos, a mis hermanas, allá en sus hogares, bendice sus familias, sus parentelas, su descendencia. Declaramos la cobertura de ejércitos de ángeles acampando alrededor de todos y cada uno de ellos. Padre, que seas tú trayendo una poderosa visitación gloriosa en medio de la noche, en medio del día, Señor. Padre, que los lleves a todos a tener un encuentro personal contigo, aquellos que no lo han tenido, Señor. Aquellos hijos y familiares, esposos y esposas que aún falta, Señor. Te pido que les ministres y que ministres lo más profundo de su corazón, que quites todo vacío del corazón de ellos, Señor, que te apoderes de sus vidas y de sus mentes, amado Rey, y que los atraigas en pos de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Te pido la bendición que venga sobre cada uno, toda clase de bendición espiritual, física, financiera, Señor. Que nunca dejes en vergüenza a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Oro por los pastores, por los que predicamos tu palabra, Señor. Que siempre traigamos una palabra que fortalezca el ánimo, el espíritu, la vida cristiana, Señor, de cada oyente, Señor, y de la iglesia. Padre, fortalece a los pastores en este momento.
a todos los ministros, profetas, evangelistas, apóstoles, Señor, maestros de tu palabra. Fortalécelos, Señor, que traiga siempre una palabra que sea conducida y guiada bajo la dirección y la guía divina de tu Santo Espíritu, Señor. Porque solamente tú eres el único que conoce la necesidad del pueblo, Señor. Y tú sabes llegar a tiempo al lugar donde tú tienes que llegar, a la vida donde tienes que llegar, Señor. Yo te doy gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús y cancelamos toda retaliación del enemigo y nos cubrimos con tu preciosa sangre y declaramos una semana de bendición en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amada iglesia, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Los amo, los tengo en mi corazón. Seguiré orando por todos ustedes. Ministerio Profético Poder Grecia y Unción, no se olviden hacernos llegar sus peticiones. Estaremos orando, intercediendo por todas sus peticiones. Nos las hacen llegar allí por medio del WhatsApp. Declaramos esa bendición del Eterno y la respuesta. Y tengamos fe de que todo será posible para Dios y que no habrá nada imposible para el Hacedor de maravillas. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente.